y disculparme con el maestro Ricardo Sevilla porque ha estado esperando para entrar y dejar la víbora chillando mientras entrevistábamos al diputado ante esta denuncia de último momento que le presentamos en este espacio libre como el viento. El maestro Ricardo Sevilla, como todos los miércoles, trae bajo el brazo un reportaje especial, una investigación exclusiva para ustedes, la audiencia de Sin Censura. El maestro Ricardo Sevilla, escritor, periodista independiente y miembro de esta familia, ya está listo con el material para el día de hoy. ¿De qué nos vas a hablar, mi querido Ricardo? Te agradezco, me disculpo, te abrazo a la distancia. Nada que agradecer, querido Vicente, público memorioso. Aquí estamos al pie del cañón para dejar a la víbora chillando. Y hoy vamos a hablar de la tiktokera, de la doctora Polanco, como ya le apodan en redes sociales, de Ana Cecilia Jara Ettinger. Ana Cecilia nació y creció en el seno de una familia con amplios recursos económicos y enormes influencias en el ámbito académico, político e intelectual. Es hija del físico, académico y político priista Salvador Jara Guerrero y de la arquitecta y académica estadounidense Catherine Rose Ettinger. Eso le permitió a Ana Cecilia recibir una educación esmerada. Más allá de haber estudiado medicina en la Universidad Autónoma de Guadalajara, la hija menor de la pareja Jara Ettinger pudo estudiar en el Instituto Weizmann de Ciencias en Rivot en Israel y luego en la Universidad de Seizer en Italia. Aquí vemos nosotros una primera imagen de su padre, de la doctora Ana Cecilia, con Aurelio Núñez, porque de acuerdo con versiones de compañeros y excompañeras que trabajaron con Ana Cecilia en el Centro Médico Nacional Siglo XXI y que nos buscaron para darnos su versión, la influencia y el amiguismo de sus padres fue decisivo para que ella lograra ese aparente éxito académico que tanto presume en sus redes sociales. Cabe recordar, Vicente, que su padre, Salvador Jara Guerrero, quien en épocas de Peña Nieto fue subsecretario de Educación Superior, precisamente en la Secretaría de Educación Pública, y ulteriormente presentó su renuncia a ese cargo para sumarse junto a su amigo Aurelio Nuño a la campaña electoral del entonces candidato priista José Antonio Meade, fue gobernador interino de Michoacán muy brevemente, de 2014 a 2015, en sustitución del polémico exgobernador priista Fausto Vallejo, a quien los propios miembros de ese partido, imagínense, público memorioso, buscaron expulsar del tricolor debido al presunto desvío de 4,000 millones de pesos. Ahora bien, durante el efímero año que duró en el cargo Jara Guerrero, se encargó de enzarzarse en varias polémicas. Una de ellas fue cuando decidió disponer para cuidar a su familia de 25 escoltas. En ese momento trascendió que los miembros de la Guardia Pretoriana del gobernador interino contaban con pistolas tipo escuadra y revólveres calibre 9 milímetros, 38 Super y 38 Especial de las marcas Pietro Beretta, Glock y Smith Wesson. Y para que ningún inconveniente alterara la tranquilidad de su familia, Jara Guerrero autorizó que sus elementos de seguridad portaran armamento que incluyó rifles AR-15, conocidos como cuernos de chivo, y tipo Galil, ambos apropiados para disparar balas calibre 223. Y para mayor defensa, los agentes que cuidaban la calma de Jara Guerrero y su familia usaban chalecos antibalas y sofisticados aparatos de radiocomunicación privada. Es importante detallar que de los 25 escoltas que diariamente cuidaban a la familia Jara Ettinger, 10 viajaban con el mandatario uniformados con traje sastre y piloteando un convoy que consistió de 3 camionetas tipo Grand Cherokee, Suburban o Tahoe según la ocasión.
Otros 2 escoltas iban de avanzada en un automóvil compacto, mientras que 2 más encargados de la logística viajaban en otra unidad. La madre de Ana Cecilia, por su parte, era resguardada por 7 agentes con 2 automóviles, mientras que la propia Ana Cecilia era escoltada por 2 elementos que iban a bordo de otro automóvil. Pero la gota que derramó el vaso, Vicente, fue que un mes antes de abandonar la gubernatura, el viernes 4 de septiembre de 2015, mediante la expedición de un acuerdo por el que se proporcionan servicios de protección personal a los exgobernadores del estado de Michoacán de Ocampo, que fue publicado en el periódico oficial de ese estado, Salvador Jara Guerrero se autoasignó 6 escoltas para que cuidaran de él, de su esposa y de su hija, Ana Cecilia, quien en ese momento no radicaba en Michoacán, sino en el estado de Jalisco. El salario, las prestaciones y demás estímulos laborales de los 6 elementos, ordenó Jara Guerrero, correría a cargo del erario de Michoacán, tal como se puede ver en esta segunda imagen, que es la imagen del diario. Ahí nosotros podemos ver, ahí si lo podemos ampliar, dice en el artículo 2, la prestación del servicio de protección personal estará a cargo de al menos 6 escoltas, quienes serán pagados por el erario y deberán ser servidores públicos con experiencia y pertenecer a la Dirección de Protección a Personas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán. ¿Y quién lo firmó? Lo firmó el padre de Ana Cecilia, el gobernador sustituto. Ahora, Ana Cecilia es hija, por otro lado, de la arquitecta Catherine Rose Ettinger. Además de haber desempeñado diversos cargos académicos, actualmente la madre de Ana Ceci es profesora investigadora titular C de tiempo completo y jefa de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, donde adicionalmente funge como miembro del Comité Tutorial de Posgrado de esa misma universidad, que para locura, pues fue dirigida, ocupó la rectoría este exgobernador. Ahora, la madre de la polémica tiktokera es secretaria técnica del programa interinstitucional de doctorado en arquitectura que enlaza a 4 universidades: la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Universidad de Colima, la Universidad de Guanajuato y la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Además de ser becaria del CONACYT y miembro del Sistema Nacional de Investigadores segundo nivel, la madre de Ana Cecilia cuenta con diversos contratos, proyectos y subvenciones para la investigación, entre los que se encuentran el proyecto grupal de investigación básica, arquitectura y urbanismo a mediados del siglo XX, el proyecto de investigación aplicada arquitectura, urbanismo moderno en Morelia e instrumentos para la gestión de su conservación, todos financiados por el erario, todos financiados por CONACYT e incluso financiados por el gobierno del estado de Michoacán. Además de haber realizado estancias de investigación en la Universidad de California, Los Ángeles, la Universidad de Texas en Austin y Columbia University en Nueva York, Catherine Rose forma parte del consejo directivo de la influyente asociación civil ICOMOS, ICOMOS México, donde funge como secretaria de Relaciones Internacionales de dicha organización. Durante su interinato como gobernador, Salvador Jara Guerrero, el amigo de Nuño, se encargó de nombrar a la madre de Ana Cecilia presidenta honoraria de la Cruz Roja Mexicana, como podemos ver en esta tercera imagen. En Michoacán, allá la nombró además presidenta del DIF en dicho estado. Cabe subrayar que por primera vez en la historia del DIF, Vicente, allá en Michoacán, una presidenta de origen extranjero, concretamente estadounidense, estuvo al frente de esa institución. Pero en ese momento, Ana Cecilia,
quien ha criticado duramente la contratación de médicos extranjeros, específicamente cubanos, decidió guardar silencio. No dijo nada. La hija de estos polémicos e influyentes priistas, Ana Cecilia Jara, nació y creció en la ciudad de Morelia. Es la menor de sus hermanos y no la mayor como estuvieron difundiendo tontamente en el Universal, en Milenio, en estos medios de comunicación corporativos. No, es la menor. Y de acuerdo con sus propias palabras, desde pequeña quería salir en televisión, amaba a ver Animal Planet y le gustaba jugar a la doctora. Eso lo dijo ella en una entrevista, porque estuvimos viendo las entrevistas que había dado. El pez por su propia boca muere, reza la frase hecha, y este es el caso. Y pese a que presume su especialidad en genética médica, Ana Cecilia, quien siempre se ha sentido tentada por el mundo de la farándula, terminó convirtiéndose, Vicente, en una tiktokera. Ella misma afirma que todo empezó al inicio de la pandemia. Estaba aburrida, descargó TikTok y grabó un video dejando al lado la pena porque sabía que nadie en esa red social la conocía. Y su objetivo era que la conocieran. Compañeros y compañeras con quien Ana Cecilia estudió la especialidad en genética médica en la Unidad Médica de Alta Especialidad UMAE del Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI, me describieron a la hija del exgobernador interino de Michoacán como una mujer frívola, engreída y a quien no le importa la salud de los derechohabientes. Así nos lo dijeron. De acuerdo con esta fuente, quien nos buscó para contarnos cómo había sido su experiencia con Ana Ceci, durante la pandemia pasada, la tiktokera decidió ir a vacunarse a Estados Unidos, sin importarle que el resto de los médicos no tuviera posibilidades de recibir el inmunógeno. No le importó, le valió cacahuate de acuerdo a los propios testimonios que de ella nos dan. Y en efecto, así ocurrió. En noviembre de 2021, Ana Ceci viajó a Estados Unidos para recibir la vacuna booster. Allá la recibió. No podemos mostrar las imágenes porque YouTube se pone muy loco, pero hay muchísimas imágenes y las estaremos compartiendo en Twitter para darle sustento a esto que decimos, porque nos gustan los datos duros y como dice el preferido de la prensa neoliberal, Ciro Gómez Leiva, ahí están las imágenes. Ahora, ante el cuestionamiento de uno de sus seguidores en Twitter sobre por qué había decidido vacunarse en Estados Unidos, preguntándole qué tenían de malo las vacunas aplicadas en México, la tiktokera respondió con la mano en la cintura. Una pregunta millennial, que aún no hay refuerzos, ya ves cómo hablan, ahí hacen una afirmación a manera de pregunta. Esto que estamos viendo aparece ahí en el TikTok. Ellos mismos dan a conocer sus propias cartas credenciales, de dónde vienen y hacia dónde van. El 12 de enero de 2021, Ana Ceci, según publicó ella misma en su cuenta de Twitter, había recibido, no obstante, la vacuna por trabajar, según dijo ella misma, en un hospital COVID en la Ciudad de México. Ahí está también, lo estamos viendo ahora en pantalla, pero lo curioso de todo y lo contradictorio es que la UMAE no era un hospital COVID. Y eso lo saben en el Instituto Mexicano del Seguro Social, porque es una unidad médica de alta especialidad donde únicamente se estaba trabajando mediante citas programadas. Pero no dijeron nada, la tenían ahí y no le dijeron nada. Pero déjame decirte, Vicente, que de acuerdo con exalumnos del doctor Alan Cárdenas, quien tuvo como discípula a Ana Cecilia en el Hospital de Pediatría, doctor Silvestre Frank, ahí podemos ver incluso la fotografía de ella sosteniendo su diploma, lo podemos ver ahorita, siempre aspiró a ser una farandulera y a realizar turismo médico. Y preguntamos, ¿qué es eso de turismo médico? Y nos dijeron que consiste en convertirse en eternos estudiantes de posgrados, en eternos estudiantes en nosocomios, para hacer especialidades de todo tipo y de toda la haya,
pero con el único fin de andarse paseando por todo el país y por todo el mundo. Como podemos ver en diferentes fotografías, hay una fotografía aquí, por ejemplo, donde ella se va a Chiapas con sus amistades, pero a hacer esto que denominan ellos turismo médico. Sus propios compañeros, Vicente, fueron quienes nos buscaron, sabiendo que trabajábamos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, nos contactaron y nos dieron a conocer estas versiones. Ahora, estas mismas versiones sobre su frívolo comportamiento coinciden con las publicaciones que la misma Ana Cecilia comparte en TikTok, en Instagram y en Twitter, donde se le puede observar en videos y fotografías presumiendo participaciones en las empresas Imagen Televisión de Olegario Vázquez Aldir y en Televisión Azteca, propiedad de Ricardo Salinas Pliego. Vemos en esta fotografía a continuación esta, aquí, donde está en este programa de chistes y farándula llamado Sale el Sol, que se transmite en imagen, donde fue avalada por la visita, por cierto, de los médicos cubanos por su vocero principal, Ciro Gómez Leiva, a esta doctora Ana Ceci. Allá la vimos, pero también la hemos visto en Televisión Azteca, propiedad de Ricardo Salinas Pliego. Le gusta mucho la farándula, le gusta que la entrevisten, no se da tiempo para dar consulta, como no sea a través de un video de TikTok. Pero más allá de su gusto por la farándula y los reflectores, lo cierto es que gracias a las influencias políticas y el enorme poder adquisitivo de sus padres, Ana Cecilia ha logrado acceder a una educación privilegiada. Ha realizado visitas que difícilmente podrían haber realizado cualquier estudiante promedio. Pese a lo que Ana Cecilia pregona, Vicente, ella pertenece a una élite cerrada sobre sí misma, que se obstina en no dar oportunidades a talentos que provienen de otras clases sociales. Que no nos engañen, público memorioso. La ruta al éxito no es una avenida pública que solo requiere de la inteligencia y el esfuerzo de quien decide recorrerla. No, no, no. Nada de eso. En realidad se trata de un camino privado que pasa a través de determinados colegios y universidades, como nos lo demuestra ella. Y en ese camino privado, este camino que ha recorrido esta doctora crítica de la contratación de médicos cubanos, permite que personas con o sin talento como ella se encumbren. Y aquí entramos a la parte sociológica del asunto. La vemos en diferentes fotografías con eminencias. En esta otra fotografía la vemos con un directivo con el cual se han reunido únicamente premios Nobel de medicina. ¿Cómo un estudiante promedio puede reunirse con un personaje de esta magnitud? Pues la llevan, la traen, hay influencias. Antes las élites, Vicente, justificaban sus privilegios por el simple y tosco derecho familiar, pero eso ha cambiado. Las élites modernas se presentan ahora como una colección de individuos talentosos y trabajadores, personas que destacan, según ellos, por lo que hacen, no por la cuna de donde provienen. Pero se trata, hay que decirlo con todas sus letras, de declaraciones fofas, de declaraciones retóricas. Pero esto, en realidad, es simple y llana meritocracia, lo que estamos viendo. Que no se nos olvide, público memorioso, que los méritos se usan para distribuir oportunidades, puestos de trabajo y premios. Es justo lo que estamos viendo en este caso, pero además lo estamos viendo en todo el sector intelectual dolido. En esta fotografía, por ejemplo, ella acude a un evento invitada especial en el Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Por quién crees? Ahí podemos ver al tipo en épocas de Germán Martínez. Ahí está. No invitan a cualquier médico a una reunión con el director y menos con ese director neoliberal, traidor y trapero. Pues Ana Cecilia, la médica
tiktokera, ahí está. Vicente, cuando se les insiste a los jóvenes en la meritocracia, ellos sienten que se merecen lo que tienen, como Ana Cecilia, pero también, y esa es una consecuencia muy negativa, piensan que los pobres se merecen su pobreza porque según ellos no han trabajado duro. Y entonces, de acuerdo con su versión, se merecen el sufrimiento que implica la pobreza. Pero es importante destacar que la élite que abraza la meritocracia y festeja el triunfo del individuo pretende hacernos creer que no importa la cuna, sino las características individuales, es decir, son individualistas. Pretenden hacernos creer que las habilidades, talentos y cualidades individuales son lo que importa, no la aspiración social. Pero lo que no dice esta élite, lo que a toda costa quiere ocultar, es que esas habilidades y capacidades se cultivan en lugares a los que pocos tienen acceso. Y esas cualidades que a muchos pudieran parecerles innatas, realmente no lo son. Son el resultado del privilegio. Pero para nadie debería ser un secreto público memorioso que los ricos usan su dinero, como en el caso de Ana Cecilia, como ya lo hemos visto, para comprar ventajas para sus hijos, para sus primos, para sus sobrinos, para la familia en general. Y uno de los lugares donde las compran es en las escuelas de élite, en las escuelas, ya no digamos el ITAM, el CIDE, el Colmex, no. Estamos hablando de las universidades en el extranjero, en estas donde estudió sus posgrados Ana Cecilia. Y esa naturalización del privilegio, Vicente, es lo que ha levantado ese muro invisible entre quienes han vivido en el privilegio y quienes han memorizado esas normas y dicen, sí, necesitamos llegar ahí. Les inoculan el aspiracionismo. Y en este caso, detrás del aparente éxito de Ana Cecilia, hay, como vemos, un currículo escondido. El currículo de su familia, el abolengo corrupto de sus padres. Y esos son, querido Vicente Público Memorioso, los datos duros.